La receta navideña que todos quieren probar. En el canal de las ensaladas seguimos con toda la energía en esta temporada de recetas navideñas que están para chuparse los dedos. Así que, si todavía no te has suscrito, hágale pues, que aquí vas a encontrar ideas deliciosas, fáciles y llenas de sabor para acompañar tus fiestas. Empecemos entonces con el repollo. Hoy usamos medio repollo y con la ayuda de un rallador lo rallamos finito para que quede con esa textura suave que se mezcla delicioso con los demás ingredientes. Una vez lo tengamos rallado, lo desinfectamos de manera natural, con agua y vinagre blanco. Eso sí, dejando que repose unos minutos para que quede bien limpio y fresco. Le digo con sinceridad, suscribirse no cuesta nada, es gratis y fácil. Para usted es un clic chiquito, pero para nosotros significa muchísimo. Ese apoyo nos da fuerza para seguir compartiendo ideas deliciosas y variadas cada día. Hágale pues, no deje pasar esta oportunidad. Mientras el repollo se va escurriendo, seguimos con las manzanas. Vamos a usar una manzana roja y una manzana verde, porque la idea es tener ese contraste de color y sabor que hace que esta ensalada se vea preciosa y sepa aún mejor. Las lavamos muy bien, las cortamos a la mitad, retiramos el corazón y las semillas y luego las cortamos primero en rodajas y después en cubos pequeños. Eso sí, hay un truquito importante. Las manzanas, una vez cortadas, se reservan en un poquito de agua con vinagre blanco para evitar que se oxiden y pierdan su color bonito. Anímese, escriba un comentario contándome qué tipo de receta le gustaría ver o qué ingredientes le parecen más ricos. A mí me gusta mucho leerlos y tomar ideas de ahí. Le prometo que cada comentario lleva su corazoncito. Mientras tanto, seguimos con las uvas. Usamos unos 250 gramos de uvas rojas, las lavamos muy bien, las desinfectamos y si tienen semillas, las partimos a la mitad para retirarlas. Los ingredientes de esta receta te los dejé bien organizaditos en la descripción, para que no te enredes. Ahí puedes mirar con calma qué necesitas y hasta puedes tomar nota. Todo está clarito y con amor. Ya con todo listo, es momento de mezclar. En una ensaladera grande, agregamos el repollo rallado y bien escurrido, las manzanas rojas y verdes y las uvas. Mire eso, qué combinación tan linda. Los colores, las texturas, el brillo. Ya uno se imagina el sabor que va a tener esto. Y aquí viene la parte que le da vida a todo, el aderezo. A esta mezcla le agregamos 300 gramos de yogur natural. Luego añadimos 3 cucharadas de miel de abejas, o si preferimos un toque más dulce, se puede reemplazar por leche condensada. Y para realzar los sabores, una pizquita de sal, que equilibra perfecto lo dulce y lo ácido. Con una cuchara grande o una espátula, mezclamos con cariño, despacito, asegurándonos de que el aderezo se reparta bien por toda la ensalada, que cada pedacito de manzana, cada uva y cada hebra de repollo queden bien bañados con esa mezcla cremosa y deliciosa. Cuando todo esté bien integrado, refrigeramos la ensalada un ratico para que se enfríe y los sabores se fusionen mejor. Eso hace toda la diferencia, queda más rica, más fresca y perfecta para compartir. Y vea, esta ensalada se puede acompañar con carnes frías, pollo al horno, pavo, cerdo o simplemente disfrutar solita como una opción liviana, refrescante y llena de sabor. Tiene ese equilibrio perfecto entre lo dulce de las frutas, lo cremoso del yogur, el crujiente del repollo y el toque natural de la miel. Así que hágale pues, anímese a prepararla exactamente como la vimos aquí, paso a paso y en este mismo orden. No se salte nada, que cada detalle cuenta para que quede perfecta. Y si la hace, cuéntenos cómo le va. Déjenos su comentario aquí abajito, comparta este video con sus amigos o familiares y no olvide darle me gusta y suscribirse al canal de las ensaladas. Nos vemos en la próxima receta.